Muy buenos días, hermanos. Saludos a todos los hermanos y hermanas. Seguimos, hermanos, entonces con el estudio. Hemos dicho que esta carta nos habla de la esencia de la vida cristiana. Capítulo 1, para mí el vivir es Cristo, ha dicho el apóstol Pablo. Capítulo 2, el ejemplo supremo de Cristo. Nos llama, nos exhorta el apóstol, la Escritura, a tener el sentir de Cristo, en humildad, estimando a los demás como superiores, ha dicho el apóstol. Y en el capítulo 3, que quizás lo abordemos en julio y parte de agosto, vamos a considerar Cristo nuestro ejemplo. Y finalmente el capítulo 4, Cristo nuestro sustento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dirá allí el apóstol. Así que hemos sido examinados durante todo este tiempo por esta carta, en las motivaciones más profundas, en aquellas razones que el Señor conoce por las cuales decimos servir a Dios o profesamos una vida cristiana, una relación con Jesucristo, con nuestro amado Salvador. Esta carta nos lleva a un terreno realmente de examen, donde el apóstol revela sus más profundos metas o propósitos. Ya lo ha dicho, para mí el vivir es Cristo, y se atreve a decir, y el morir es ganancia. Ahora en el capítulo 2, él nos ha puesto el ejemplo supremo del Señor en su sentir de humildad, de su humillación, tomando forma de siervo, de su humillación también hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo tan grande del Señor está frente a nosotros. Y aún el mismo apóstol Pablo va a considerar 3 ejemplos más. Hemos visto ya al propio apóstol, quien ha dedicado solamente un versículo, verso 18 del capítulo 2, para hablar de su libación, de su sacrificio como libación. Y realmente nos ha impresionado ver cómo el apóstol aún ni siquiera quiere que se pretende gloriarse ante la posibilidad aún del martirio. Como la libación se fuma rápidamente así, él se asocia en el sacrificio de sus hermanos filipenses, no pretendiendo tener ninguna, eh, ser destacado por sobre ellos, sino que al contrario, pasar prácticamente inadvertido, como cuando la libación se fuma, el vino echado, derramado sobre el sacrificio, se fuma. Dice, sobre el sacrificio de vuestro servicio, de vuestro sacrificio y servicio, dice, de vuestra fe. Esa es la humildad del apóstol Pablo, quien considera de gran valor el sacrificio, la ofrenda, el servicio de sus hermanos filipenses. No ha reparado el apóstol en hablar de Timoteo, de a partir del verso 19 hasta el verso 24, de su consiervo, de su hijo en la fe. Por lo tanto, dedica más versículos a los otros que a él mismo, para destacar, para resaltar el carácter, el sentir de este hombre, este joven, maduro por supuesto, llamado Timoteo. Porque todos buscan, ha dicho en el verso 21, lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En el 1.21 ha dicho el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y en el 2.21, otro texto precioso, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Así que nuevamente este versículo nos examina profundamente frente a cuáles son nuestros propósitos, los móviles que nos impulsan a actuar delante de los demás, pero principalmente delante de Dios. Ya conocéis los méritos, ha dicho el apóstol. Pero ahora el apóstol habrá de dedicar más versículos a un joven, entendemos joven, llamado Epafrodito. Así que vamos a leer, hermanos, ahí desde el verso 25. No sé si lo terminemos hoy día, el Señor sabrá conforme nos dirija en su gracia. Verso 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí,
para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. El verso 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. Las oraciones han subido para que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, nos dé el entendimiento y también nuestros corazones sean dóciles para ponerla por obra, esta palabra. El apóstol menciona 5 características de lo que podríamos llamar el currículum espiritual de este joven Epafrodito. Ahí en el verso 25, le llama hermano, le llama colaborador, compañero, mensajero y ministrador de mis necesidades. Un precioso currículum espiritual digno de ser llevado por todo joven que anhela y anhela procura servir al Señor. Habíamos dicho la semana pasada que era digno de todo joven cristiano llevar el ejemplo también de Timoteo, quien desde joven manifestó un verdadero compromiso en los propósitos de Dios. Así como Timoteo aprendió a temprana edad de su conversión que la vida cristiana y el servicio cristiano implica también sufrimiento, al quizás ser testigo de las piedras sobre Pablo, al ser circuncidado para ir a la obra misionera, él experimentó en carne propia el sufrimiento, el dolor, de lo que significa renunciar a los propios intereses, el cortar violentamente, como cuando se circuncidaba a un joven, con todo aquello que pudiese ser propio, interés personal, lo suyo propio, dice el verso 21. Aquí tenemos a un Epafrodito que también tiene el mismo sentir de su compañero Timoteo y de su maestro quizás, el apóstol Pablo. Pero sobre todo, Epafrodito tiene también el sentir de Cristo. Y el Espíritu Santo ha puesto el ejemplo de valentía, de sacrificio, de abnegación, de renunciamiento a sí mismo de este gran hermano, que se humilla por causa de otros, pero que sabemos que el Espíritu Santo, Dios mismo, lo pone en los anales de la Escritura, lo consigna en la página sagrada para generaciones y generaciones de ese ejemplo del sentir del Señor, del sentir de Cristo. No buscar lo suyo propio, sino lo de los demás. En este caso, no solo la obra misionera, no solamente el respaldar la obra del Señor, la obra de Cristo, sino también personalmente las necesidades del apóstol y de aquellos sus compañeros en esta la más grande empresa de todas que Dios puede dar a los hombres, que es la empresa del Evangelio, el propósito del Evangelio, el desafío del Evangelio a todas las naciones como las Escrituras nos mencionan. Epafrodito, dicen los historiadores, que su nombre significa, más bien dicho, es una ofrenda, digámoslo así, favorecido, eso significa el nombre, por la diosa del amor, Afrodita. Eso quizás demuestra, hermanos, que sus padres eran paganos, pero él se convirtió al Señor. Él se convirtió dentro de esa preciosa cosecha del poder de Dios ahí en Filipos. Y en el propósito de poder sustentar, de poder sostener, si podríamos decirlo así, o más bien dicho, expresar la comunión del Evangelio, como el apóstol ha mencionado en el capítulo 1. En ese propósito, los hermanos de Filipos han determinado enviar lo que llamamos esta comunión práctica hacia el apóstol allí en Roma. Seguramente Epafrodito en su momento se ofreció. Hubo un joven que dio un paso al frente. Cuando se necesitaba, había la imperiosa necesidad de llevar esa comunión práctica, esa ofrenda hacia Roma, lo cual en aquellos años implicaba exponerse a muchos peligros, a muchas dificultades.
Era un largo viaje, quizás de más de 1000 kilómetros. Y no hay duda que Epafrodito asumió ese riesgo por amor al Señor, y entonces dio el paso al frente. Seguramente los hermanos dieron fe de él, al igual que Timoteo. Los de Iconio y Listra daban buen testimonio de Timoteo. No hay duda que también los hermanos en Filipos daban buen testimonio de Epafrodito. Y en ese propósito entonces de llevar esa ofrenda, es que vemos cómo en ese largo viaje, cuando él llega a Roma, y es lo que sucede muchas veces cuando uno llega a una tierra o un país extraño, dicen los que saben de estos temas que lo primero que hay que hacer es no tomar agua, tratar de lavarse muy bien las manos. Hay países que tienen sus propios virus, sus propias enfermedades, y es posible a lo mejor que una enfermedad grave, muy grave, se haya tomado de Epafrodito, allí en Roma. Algunos historiadores hablan de la fiebre romana, que daba una extraña bienvenida a los visitantes por primera vez. Así como este virus con el cual se está luchando, o puede ser perfectamente una gripe o una enfermedad mucho más grave. Así también Epafrodito entonces fue, fue objeto de esta enfermedad grave que dice el apóstol, lo menciona al final, que le llevó al punto, al límite de la muerte. De tal manera entonces que Pablo allí, en esos momentos de dolor, de angustia, y la verdad es que muchos de nosotros podemos experimentar la angustia en medio de la enfermedad, es parte de nuestras vidas. En esos momentos de enfermedad y de angustia, el apóstol Pablo pudo experimentar la misericordia del Señor. El Señor ciertamente lo sanó. Ya a estas alturas, a estos estadios de la obra de Dios, allí en Roma, casi llegando más allá del año 60, claramente podemos notar que los apóstoles no podían hacer uso voluntario de los dones, sino bajo la soberanía del Señor. De tal manera que dentro de las cosas que podemos desprender de la enfermedad de Epafrodito, es que es normal, es parte de la obra de Dios, de la mente de Dios, que el creyente experimente la enfermedad. Dios puede usar la enfermedad, como en el caso de Lázaro. Hay enfermedades que pueden ser para la gloria de Dios, aún la muerte puede ser para la gloria de Dios, pero el Señor puede usar la enfermedad para su gloria. La puede usar para su gloria. A veces tiene propósitos de poder hacer que nuestros corazones, nuestras almas, se mantengan en el equilibrio necesario a fin de que el corazón del creyente no se exalte, aún en lo que se trata el servicio a Dios. Dios tiene muchos propósitos para permitir la enfermedad. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos, nuestras propias vidas. La oración al comienzo de estas reuniones ha sido un ejemplo de cómo dependemos, apelamos a la gracia del Señor, a su misericordia que nunca se agota para los creyentes, para que Él pueda sanar, levantar a aquellos que están enfermos. Si es su voluntad, si es de acuerdo a su beneplácito, que Él cumpla aquel propósito por el cual Él permite la enfermedad en nosotros. Así que podemos desde ya fortalecernos, consolarnos y tener la absoluta serenidad de que no importa lo que suceda, por muchas protecciones que pongamos y cercos alrededor de nuestro hogar, si Él permite la enfermedad es porque tiene grandes propósitos. Y por experiencia cada creyente puede experimentar eso tan precioso de saber que la mano de Dios, el cuidado de Dios, su presencia en los momentos más difíciles es una gran bendición que trae enormes lecciones para el creyente, En cierto modo, la gracia y la misericordia de Dios nos humilla en el sentido de que nos hace muy dependientes y nos vuelve a la conciencia de lo pequeño, de lo vulnerable, de lo frágiles que somos y de la absoluta necesidad que tenemos de depender completamente del Señor. Dios determinó que Epafrodito se enfermara. Él tenía una obra especial para hacer con él y también para tratar con el corazón del mismo apóstol Pablo y también con los mismos filipenses. Hay zozobras en la vida,
Hay incertidumbres en la vida que Él permite, que finalmente a la postre nos benefician. Y son el caldo de cultivo para preciosas experiencias y también para cultivar actitudes hermosas en nosotros, que realmente glorifican al Señor. Así que en cuanto al tema de la enfermedad, claramente Dios aquí está mostrando su soberanía, y como en este tiempo de la gracia sabemos que las oraciones son de mucho valor, son la herramienta muy útil, poderosa que el Señor nos ha dado para interceder por nuestros hermanos enfermos. Entonces, Epafrodito fue el joven que hizo este largo viaje a Roma. No sabemos si lo hizo por tierra o por mar. Cuando llega entonces a esta gran metrópoli, no sabemos si un virus, una enfermedad, una infección se posesiona ahí de su cuerpo, él se enferma. Seguramente el largo viaje lo llevó a esa fragilidad. El Señor entonces determina que así sea, y esto provoca un largo periodo de tristeza, lo va a decir el apóstol, sí, los siervos de Dios también sufren tristeza, también pasan por el tiempo de zozobra, por qué no decirlo de angustia. No solamente hay tema de necesidad en esta epístola en cuanto a las necesidades del apóstol, sino también hay temas de grandes conflictos, grandes batallas que se suscitan en el alma de este hombre de Dios. Y una de las cosas que de las experiencias que él tiene que llevar es el hecho de la tristeza. Y una tristeza de la cual vamos a hablar al final de esta reunión, de la cual el Señor, por supuesto, le va a preservar. Entonces el apóstol estuvo realmente en verdadera angustia, lo mismo Epafrodito, al saber que en todos estos días, ese tiempo que él se enfermó, de alguna manera las noticias llegaron, hermanos, ahí a Filipos, y eso preocupó, seguramente angustió el corazón de los filipenses. Y aquí está esto tan maravilloso que dice el verso 26, que él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído, no sabemos de qué manera, que había enfermado. Entonces, este hermano Epafrodito, en vez de pensar en sí mismo, se apodera de él una tremenda angustia en su corazón, nos dice la palabra, porque entiende y sabe que los hermanos están muy preocupados por él. Aquí entonces encontramos la actitud nuevamente de abnegación. Se ha dicho que la humildad no es aparentar pobreza, no es aparentar un bajo perfil, sino que la humildad es no pensar en sí mismo simplemente, no pensar en sí mismo, no pensar en tus propios derechos, no que tú seas el centro de las atenciones y los cuidados. Es muy extraño cuando una persona se queja o lamenta que los hermanos no le llamen cuando está en tiempo de aflicción o de enfermedad. Algunos de nosotros, en nuestro tiempo de juventud, hemos sido testigos y tristemente de personas que por alguna razón, puede ser a veces una negligencia nuestra, no les hemos llamado en momentos de aflicción, y algunos hermanos no han tenido ningún reparo en expresar su queja, su triste y fuerte queja y reprensión muchas veces por no haberles llamado. Uno se da cuenta inmediatamente de la condición espiritual de tales personas, porque Epafrodito no se queja, ni tampoco hubiese pretendido expresar alguna molestia, si los hermanos filipenses no hubiesen tenido la forma de expresarle su preocupación y su verdadera tristeza o angustia por su salud, sus verdaderos deseos y parabienes en cuanto a su salud. No, al contrario, ojalá ni siquiera los hermanos hubiesen sabido de esa enfermedad, porque eso significaba una angustia para ellos. Si había una angustia que llevar, Epafrodito estaba dispuesto a llevarla para sí mismo, delante del Señor. Pero no quería que nadie se incomodara, que nadie se preocupara, que nadie se desviviera por él, si se trataba de causar una carga y una pena triste a sus hermanos en Filipos. Aquí tenemos a un joven, un hermano joven, que no quiere ser carga de nadie ni preocupación de nadie. Sabemos que legítimamente nosotros debemos preocuparnos por la enfermedad de nuestros hermanos, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Pero es una señal muy peligrosa, una señal quizás de carnalidad para aquellos que se quejan
o aquellos que se ofuscan frente al hecho de que algunos no se hayan preocupado de ellos. En realidad, la verdadera humildad y el verdadero sentir de Cristo es preocuparse absolutamente de los demás sin pensar en sí mismo. Y aún en este aspecto práctico, tan práctico, tan cotidiano como una enfermedad en nosotros, este joven demuestra realmente el verdadero calibre espiritual en que él se encuentra. Tiene un gran maestro, puede imitar al apóstol que también imita a Cristo. Tiene cerca de él también, ha podido ser testigo del verdadero sentir, del propósito de un hermano como Timoteo. Por lo tanto, tiene dos tremendos hermanos allí a los cuales imitar. Y este es el momento entonces, frente a su enfermedad grave, a punto de morir, es que él renuncia a todo interés personal y está dispuesto seguramente a sujetarse a lo que el Señor determine en cuanto a sus vidas. Su angustia no es enfrentar la muerte, quizás, sino su mayor angustia, dice, su gran deseo, su gran anhelo es realmente que los hermanos ahí en Filipos, de alguna manera, hermanos, les llegue la noticia lo más rápidamente posible, que el Señor en su gracia le ha restaurado, le ha sanado, y que eso pudiese ser un motivo de alegría y de gozo a los hermanos allí en Filipos, que pueda traer un bálsamo, un consuelo a sus hermanos allí. No son los tiempos de hoy día, no eran los tiempos de hoy día donde nosotros apretamos una tecla de un teléfono, levantamos un teléfono e inmediatamente sabemos al momento, en vivo, la situación de un hermano. Aquí estamos hablando de cientos de kilómetros, donde una carta podría demorarse meses, donde otro medio de comunicación era imposible. Por lo tanto, entre el periodo en que los filipenses supieron de la enfermedad de su hermano, de su querido hermano Epafrodito, ese tiempo trajo una tremenda angustia a Epafrodito. ¿Qué será de mis hermanos allá? ¿Cómo estarán preocupados? ¿Cómo estarán angustiados? ¿Pensarían a lo mejor que me enviaron a la muerte? A lo mejor podría pensar uno sacar conclusiones y decir, pobre Epafrodito, ¿en qué momento lo enviamos allá? ¿En qué momento se nos ocurrió la idea de animarlo para ir a Roma, para perder la vida? Sabemos que es para el Señor, pero seguramente eso sería una tremenda carga de tristeza a los filipenses. Y cuánto más al apóstol Pablo. Pablo va a hablar de una tristeza quizás imposible de llevar. No debe haber una tristeza más grande que ver morir a un colaborador, a un soldado de la fe, ver caer, ¿no es cierto?, por la muerte, a uno que ha sido de tanto valor. Mucho menos para uno que tiene un corazón de padre. Porque este hermano, al igual que Timoteo, Epafrodito, sí que tenía cualidades dignas de apreciar. Por eso el apóstol va a decir, adelantándonos un poquito en el verso 29, va a decir, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima, en alta estima, en alto valor. Usa la misma palabra que se usa cuando se habla de la preciosa sangre de Cristo. A ese grado, a ese grado. Así como amamos a nuestro Salvador y Señor, le amamos porque Él es precioso, dice la Escritura, así también la Escritura nos ordena, dice, recibidle y tenedle, dice, en alta estima a aquellos, a los que son como Él. Qué tremenda recomendación que hace el apóstol de este joven. Mire su currículum. Hermano, en primer lugar dice, Él es un hermano en la fe. La primera razón por la cual Pablo puede amar a este joven creyente, a este que le llama administrador de sus necesidades, es porque en primer lugar Epafrodito ha determinado comprometerse con la comunión del Evangelio. Le llama hermano, le llama colaborador y en tercer lugar compañero de milicia. En el capítulo 1, que no estudiamos completamente, y si el Señor permite que terminemos el capítulo 4, los hermanos tendrán que recordarnos que desde el verso 1, capítulo 1, verso 1 al 11, quedó pendiente ese estudio. Así que quiera el Señor que podamos al final de todo retomarlo para aquellos hermanos que no pudieron estar presentes en ese estudio. Pero en el capítulo 1 claramente el apóstol Pablo nos ha animado en cuanto a la comunión en el Evangelio. Así que en cuanto a comunión, podemos ligar esa palabra hermano que habla de la comunión entre hijos y que tienen un propósito que es la comunión del Evangelio. En cuanto a ser colaborador,
También en el capítulo 1, el apóstol Pablo nos ha hablado del progreso del Evangelio. Él ha dicho que todas las circunstancias que le han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio, han sido un avance pionero en la obra del Evangelio. Y uno de los que se ha comprometido en ese progreso del Evangelio, que ha sido parte de ese progreso, ha sido socio en esa empresa, digámoslo así, ha sido también Epafrodito, igual que Timoteo. Y también le llama compañero de milicia. Eso significa que en los términos militares también Epafrodito es un soldado de Jesucristo. Y en todo sentido, no solamente es cristiano, sino que ha sido un soldado que va a exponer su vida por causa del Evangelio, por la obra de Cristo. Así que esta expresión, hermano, habla de esa preciosa relación que se forjó en la cruz del Calvario por medio del Señor, de su muerte, y que nos ha hecho hijos de Dios, hijos, miembros de una misma familia. Tenemos a Dios como Padre. Entonces eso nos habla del afecto, eso habla del afecto, eso habla del amor genuino, sincero, que hay entre estos siervos de Dios, estos colaboradores de Dios, Pablo, Timoteo y Epafrodito. Había en ese trío, en el breve tiempo que quizás estuvo Epafrodito con ellos, pudo experimentar ese genuino amor en esta causa de la comunión del Evangelio. Y en segundo lugar le llama colaborador. Nosotros nos viene a la mente inmediatamente lo que el apóstol enseña ahí, le enseñó a los corintios en el capítulo 3, respecto a de que aquellos que son colaboradores de Dios nos lleva a pensar en la granja, en lo que es edificar como constructores y también en lo que es la labranza, lo que es labrar con la palabra de Dios, trabajar, ser colaboradores de Dios en la obra de Dios en los corazones de los hombres, especialmente los hermanos. Ahí en el capítulo 3 tiene que ver con los siervos, ¿no es cierto?, que predican, no solamente Apolos, Pablo, Cefas, etcétera, aquellos que en su labrar, en su edificar, van a tener que dar cuenta delante del Señor. Pablo no tiene ningún reparo en llamarle nuestro colaborador a este joven Epafrodito. Estamos trabajando juntos en lo que es la obra del Señor. Pablo no tiene esa ascendencia, ese interés de ponerse sobre encima de los demás a pesar de su experiencia y ejercicio en el Señor, sino que le llama a este joven con mucha menos experiencia que él, mi colaborador o nuestro colaborador en el Evangelio. Y también le ha llamado entonces compañero de milicia. Entonces, cuando habla de hermano tiene que ver con el afecto entre ellos. Cuando habla de colaboradores, habla del trabajo duro. Ellos no eran ociosos en cuanto a la obra del Señor. Epafrodito, Timoteo estuvieron dispuestos al trabajo arduo, al sacrificio, hasta la agonía si es necesario, en acompañar al apóstol en lo que es la obra de Dios. El servicio al Señor no es para flojos, para negligentes, ¿no es cierto?, sino para aquellos que se comprometen. La palabra comunión significa participar. Cuando yo expreso comunión, significa que me meto de lleno, eso es la palabra. La comunión en el Evangelio significa que me involucro de lleno en ese propósito. No un mero observador, no uno que solamente recibe, sino uno que también se mete de lleno en un verdadero compromiso. Que si va a implicar sacrificio, esfuerzo, uno se compromete. Que si va a implicar sufrimientos y luchas como en una verdadera batalla, en cuanto a la fe del Evangelio, uno también se compromete. Uno debe saber perfectamente en qué se compromete. Y la dignidad del amor de Cristo, la respuesta del amor de Cristo en nosotros merece realmente un compromiso genuino y real. Este joven está enseñándonos el compromiso con el Evangelio, él está enseñándonos el compromiso con el progreso del Evangelio y también está dispuesto a luchar y si es necesario sufrir y morir por causa de la fe del Evangelio. Tremendo ejemplo de este joven para todos nosotros en esta etapa presente, en este tiempo presente, en que necesitamos tanto de ese coraje y de esa fortaleza, de ese real compromiso, motivado por el amor al Señor, a nuestro amado Salvador,
aquel que es precioso, de gran valor para el alma del creyente. Dice el apóstol ahí, vuestro mensajero, hablando también hacia los filipenses, dice, no solamente es nuestro hermano, nuestro colaborador y nuestro mensajero también, o compañero de milicia, dice también vuestro mensajero. En otras palabras, ese es un verdadero apóstol. No en el sentido técnico que nosotros entendemos, cuando se habla de los 12 o cuando se habla de la doctrina de los apóstoles. Pero la palabra tiene un significado bastante amplio, de tal manera que en este caso específico, él es un enviado, la palabra ahí es apóstol, tiene una misión especial, tiene un propósito, una misión especial. Los hermanos en Filipo le han encargado llevar una ofrenda. Y ciertamente lo hizo con decisión, por amor y compromiso. Ese fue su primer servicio. Se dice que el primer servicio de Eliseo, fue lavar las manos, echar agua en las manos del siervo Elías. Así, seguramente el primer servicio de Timoteo sería ayudar en los aspectos prácticos, llevar quizás algunas cargas, algunas cosas. El bagaje, digámoslo así, entre Bernabé y Pablo, entre Silas y Pablo. Hay un servicio en el cual uno puede servir al Señor. Yo me acuerdo, hermanos, disculpen que aquí no hay asunto de ningún interés personal, pero yo estoy muy agradecido a los hermanos cuando llegando recién a Valparaíso, en 1986, uno de los hermanos ancianos dijo, muchachos, éramos 5, teníamos 17 años, nos dijo, hay que ir a ayudar a Quillota, dijo el hermano, hay que ir a ayudar a Quillota porque hay solamente hermanos de mucha edad y se necesita ayudar con las clases con los jóvenes. Éramos 4 hermanos jóvenes. Lo que era un domingo se transformó en 5 años. 5 años. Damos gracias a los hermanos, a aquellos que nos animan. Y la verdad es la responsabilidad de los ancianos en todo lugar, animar al joven en las labores más sencillas, aparentemente, que son la preparación para cualquier otro servicio que el Señor disponga para los suyos en el futuro. Es de un gran valor. Llevar una ofrenda, una bolsita con monedas, es un tesoro muy precioso. Porque detrás de esa bolsita, al modo antiguo, ¿no es cierto?, iba un olor fragante, lo vamos a ver en el capítulo 4. Iba un sacrificio acepto. Iba algo que había sido en primer lugar consagrado al Señor. Así que no era asunto de llevar simplemente monedas. Epafrodito aprendió a valorar el valor que Dios da a aquellos servicios aparentemente sencillos que Dios pone en el principio de nuestra vida, de la vida cristiana. Si un ángel del cielo descendió para hacer y preparar una tortilla de rescoldo, un pan de rescoldo bajo la ceniza, para el desanimado profeta Elías, ¿cuánto más nosotros debemos considerar el privilegio de servir al Señor? Un ángel del cielo. Un ángel podría decir, pero él haciendo una tortilla bajo la ceniza y proveyendo un vaso de agua para un siervo de Dios humano como Elías. La importancia del servicio es a quién hacemos ese servicio. Si es hacer una tortilla de rescoldo como la que hizo aquel ángel, para Dios, para su Creador y Señor, es el más grande privilegio. Por lo tanto, llevar una bolsa y exponer la vida es de alto valor para Dios también, como el apóstol Pablo lo va a reconocer delante de todos aquí en las Escrituras. Él es un ministrador, también dice, ministrador de mis necesidades. Esto nos lleva a pensar, hermanos, y aquí los expertos en el idioma ponen una palabra realmente que ya la hemos visto, la vimos ahí cuando dice, hablando del sacrificio de vuestra fe, el sacrificio y servicio de vuestra fe, hablando de esa comunión práctica que el apóstol la comparó con un verdadero holocausto para Dios, usó esa palabra liturgia, que lamentablemente en los ambientes eclesiásticos
de las denominaciones, especialmente de la cual el Señor nos sacó, se usa para términos idolátricos. El verdadero sentido de la palabra liturgia significa un culto a Dios, un servicio a Dios. Lo que antes era un culto de símbolos, de incienso, de cantos, de instrumentos, o más bien dicho, de sacrificios también. Todo ese ritual que se hacía en el templo. Ahora la liturgia es espiritual, absolutamente es un servicio para el Señor, es espiritual, es la alabanza, la adoración, es el servicio al Señor, que no necesita, por supuesto, de ningún elemento visible o humano. El verdadero propósito se cumple en este tiempo de la gracia, cuando nosotros, como sacerdotes, al igual como Zacarías ofrecía el incienso en el templo allí, nosotros como sacerdotes ofrecemos en nuestros corazones ese servicio, esa liturgia sacerdotal para Dios. Hermanos, la palabra dice aquí que Epafrodito, su obra en el Señor, era un verdadero servicio de devoción, como un incienso, como la labor de un sacerdote que ofrecía delante de Dios. El ofrecer su vida, su tiempo, sus energías, su corazón, su amor al Señor. Eso subía como un incienso agradable a Dios. Es una preciosa palabra, realmente, que tenemos que rescatar del error religioso para realmente aplicarlo al verdadero culto, servicio de adoración del creyente, en el servicio a Dios, en su adoración, en la alabanza también al Señor. El apóstol Pablo dice en Romanos, ahí en uno de los capítulos, que la conversión de los gentiles, lo hemos dicho, también es un acto de adoración, es un servicio a Dios, como el acto sacerdotal. Así que es una hermosa expresión que presenta aquí la palabra de Dios. Esto nos habla entonces del carácter, de la personalidad de este joven. Estaba dispuesto a hacer un trabajo aparentemente común, doméstico. Cualquier persona quizás podría llevar una ofrenda, podría ser así, ¿no es cierto? Pero él le dio el verdadero carácter y valor de lo que significaba ese servicio para el Señor. Nosotros podemos preguntarnos, hermanos, si en la actualidad estaríamos interesados en un trabajo público solamente. Buscamos algo visible, buscamos algo que nos destaque, algo que nos exalte, aunque no tengamos que reconocerlo así, algo que nos dé una importancia delante de los demás. ¿Es eso lo que busca nuestro corazón? ¿Busca un ministerio visible? ¿O somos capaces realmente de estar contentos, alegres ante el Señor por cualquier cosa que Él pone a nuestra mano, que puede ser una verdadera ofrenda de servicio, un verdadero incienso delante del Señor? Hemos dicho entonces que si este joven se humilló y expresó abnegación para Dios en ese servicio, es Dios el que se encargaría de exaltar aquel servicio. Y ya lo ha hecho al consignarlo aquí en las Escrituras. Epafrodito entonces, hermanos, dedicó su vida, expuso su vida, lo va a decir el apóstol, con el propósito de facilitar lo que podríamos llamar el apoyo logístico de Pablo. Pablo estuvo dispuesto, lo sabemos, a dar su vida por el Evangelio, ahí preso en Roma. Pero Epafrodito también estuvo dispuesto a dar su vida por el sustento de los apóstoles. Él llevaría el apoyo logístico, ese apoyo logístico tan importante, sin el cual ninguna guerra podría ser enfrentada. Usted sabe que los alemanes perdieron la guerra en Rusia porque fueron incapaces, fue imposible mantener la línea de logística en más de 1000 kilómetros. Fue un fracaso rotundo. Dios sabe aquello. Y Dios es fiel. Y siempre hubo y habrá quizás hombres dispuestos a estar, a ofrecer, como los mismos filipenses nos van a demostrar en su ejemplo, no solo sus vidas, sino todo lo que ellos tienen, como cantamos, lo que somos y tenemos es del Señor y es para el Señor, no para nosotros, sino para la obra de Cristo. Ahí dice, por la obra de Cristo. Ese es el gran valor, el concepto que tenía Epafrodito del valor de esa obra. De tal manera, hermano, entonces, que Epafrodito estuvo dispuesto a dar su vida porque no fallara el apoyo
logístico a aquellos apóstoles. Eso era de mucha importancia. De tal manera entonces que en lo que es la obra de Dios, en aquel día, en el tribunal de Cristo, habrá muchos héroes de la fe, muchos héroes inadvertidos, muchos siervos inadvertidos, que fueron la razón por la cual la obra de Dios pudo seguir adelante. Las grandes victorias en las guerras no son las de los generales. Los generales se llevan la gloria. Son las de aquellos soldados inadvertidos, desconocidos, que ofrecieron sus vidas para lograr la victoria. Hace 2 días atrás los rusos se gloriaban, se ufanaban en un gran desfile y se atribuyen ellos la gloria del triunfo y la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Sí, tuvieron parte, pero no es un motivo para gloriarse. La historia cuenta que el verdadero comienzo de la derrota de los alemanes comenzó en África, hermanos, en África. Cuando los alemanes ya tenían conquistado toda Europa, se paseaban por alrededor de la Torre Eiffel, cuando llegaron a Moscú, cuando ya tenían toda Europa bajo su poder, cuando llegaron al pináculo de su poder, ¿dónde comenzó la derrota? Fue en África. En África comenzó la derrota, la primera gran victoria, de la cual nunca más Alemania se recuperó. ¿Sabe quiénes? ¿Sabe, hermano, quiénes fueron los que propiciaron esas derrotas? Fueron los llamados zapadores australianos. Yo no sabía de los zapadores australianos. ¿Quiénes son los zapadores? Eran hombres los que desactivaban minas. Esos hombres australianos, cuyos nombres no conocemos, llegaron al norte de Europa. Se pusieron a las órdenes de Rommel, nos cuenta la historia. Y cuando había la necesidad de derrotar a ese poderoso general en África, ellos ofrecieron sus vidas. Ellos empezaron en una noche, todas las noches, iban abriendo un corredor lo suficiente para que pasaran los tanques y los camiones. No se sabe cuántos de ellos murieron, pero fueron muchos los que vieron destrozar los cuerpos de sus compañeros para abrir una brecha que fue el comienzo de la gran victoria sobre los alemanes en África y el comienzo de la derrota final hasta llegar a Berlín. No fue Rommel, no fue Zhukov, no fue Eisenhower, etcétera, etcétera. Todos son padres de las victorias, todos queremos ser generales de las victorias. De las derrotas nadie se hace cargo. Pero aquí los héroes fueron aquellos que entregaron sus vidas destrozados para que la victoria empezase a funcionar. No hay seguramente estatuas para ellos, no hay desfile para ellos. Como Epafrodito, Dios quiso consignar a este joven que estuvo dispuesto a ofrecer su vida, lo va a decir el apóstol, seguramente lo vamos a ver el próximo sábado. Por la obra de Cristo estuvo dispuesto, expuso su vida a la misma muerte, para que el camino de la logística de Dios, para la obra de Dios, pudiese ser expedito. Tendrá su recompensa ciertamente en aquel día en el tribunal de Cristo. Epafrodito llevó la ofrenda de amor de la iglesia de los filipenses, protegiéndola con su propia vida. Seguramente él también contribuyó a esa ofrenda, pero principalmente él se dio a sí mismo para llevarla a Roma. Cuando el apóstol Pablo habla de ministrador de mis necesidades, quiere decir que Epafrodito también tomó parte en esa comunión práctica del Evangelio. No era solamente el portador, sino también uno que se involucró en todos los aspectos materiales y espirituales en esa obra del Señor. Dice entonces la palabra, en el verso 26, que él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, dice, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Y en el verso 27, con el cual quiero terminar, si los hermanos me lo permiten, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza
sobre tristeza. Mire la misericordia del Señor para con su siervo Pablo. La palabra para que no tuviese tristeza sobre tristeza significa que Dios en su misericordia impidió que una tristeza abrumadora se impusiese sobre el corazón del apóstol. Esto habla de una tristeza definitiva, una tristeza difícil de llevar. Hay muchas cargas que nosotros podemos llevar y algunas que no las podemos llevar, y Dios las sabe perfectamente. Por eso el Señor aquí demuestra cómo cuida también nuestros corazones. Y Él sabe hasta dónde podemos soportar las cargas y las pruebas. ¿Sería capaz el apóstol de llevar la tristeza de ser testigo de la muerte de este joven? El Señor solamente lo sabía. Pero dice el apóstol, Él tuvo misericordia de mí y también de Epafrodito. Eso demuestra también que el creyente fiel, quien quiera que sea, puede soportar tristezas, o no está eximido de tristezas, o dificultades, o angustias, aún en la vida de servicio al Señor. Pero todas esas tristezas y angustias que Dios permite en nuestras vidas, Él las alivia, por lo que podríamos llamar el bálsamo de ese gozo inexplicable que concede el Espíritu al corazón del creyente que sufre. Si se trata de tristezas por la obra de Dios, claro que el Señor puede darnos ese bálsamo de ese gozo inexplicable, que nos hace capaces de llevar esas tristezas. A veces hay tristezas por las partidas de uno de los nuestros. A veces hay hermanos que pueden llevar la tristeza por años de una enfermedad, de un hijo, puede ser de una hija, de manera irreversible por toda la vida. Hay algunos que cargan con ciertas tristezas. Pueden ser tristezas de la partida de un hermano. Hay tristezas que solamente el Señor conoce, que si no tuviésemos las promesas del Señor, en las cuales poder descansar, como dice el apóstol, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, o por nada estéis afanosos, estudiaremos en el capítulo 4. Si no fuese por esas benditas promesas, el alma, hermano, se enfermaría. Y hay algunos que podrían llegar a la misma locura, porque la mente también se enferma y el alma también se enferma. El Señor sabe hasta dónde Pablo podía soportar esa carga. El Señor tuvo misericordia de mí para que no tuviese una tristeza difícil de llevar, dice. Aparte de la cárcel, aparte de ver la intención de muchos ahí en el capítulo 1 de agregar sufrimientos al apóstol, aparte de tantas partidas de algunos que se irían, otros como dice ahí, de algunos hermanos que se alejarían, etcétera. Llevar la tristeza de la muerte de este colaborador es una tristeza grande. A algunos el Señor nos ha permitido llevar cargas y en su gracia Él podrá sostenernos hasta el final. Algunos hermanos llevan cargas más profundas y más imposibles para otros de llevar. Pero el Señor sabe y conoce los corazones y sabe hasta dónde podemos soportar. Esas cargas, esas tristezas tienen un propósito. Hemos dicho al principio de esta reunión que si se trata del apóstol, si se trata del servicio al Señor, a veces Él tiene todo el derecho, Él es soberano de permitir cosas en nuestra vida, circunstancias en nuestra vida, que nos mantengan en ese equilibrio, de tal manera de nunca gloriarnos, de siempre estar dependientes, de siempre ser conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra pequeñez, de nuestra total dependencia de Dios. El Señor sabe cuán susceptible es el corazón humano a la vanagloria, a la jactancia, etcétera. Él sabe por qué permite circunstancias que a veces podríamos llamarlas tristes, difíciles, angustiantes, pero de una manera admirable. Él compensa esa tristeza con lo que hemos llamado el gozo inefable, que es un bálsamo a las heridas o al dolor del corazón del creyente. Creo, hermanos, que cada uno sabe lo que estamos hablando. Y cada creyente en algún momento de su vida ha experimentado situaciones de dolor o aflicción que humanamente imposible, que a lo mejor como inconversos jamás hubiésemos podido llevar o entender. Pero el Señor
que conoce nuestros corazones, que moldea nuestros corazones, que trabaja en nuestros corazones, sabe qué permitir en nuestras almas para el bien, para a la postre beneficiarnos permanentemente. El Señor tuvo misericordia, dice el apóstol. El Señor tuvo misericordia de mí. Aquel que dijo una vez, allí en el huerto, mi alma está triste hasta la muerte, que ahora está en el cielo como sumo sacerdote, es el que alivia la tristeza del apóstol y le lleva la carga, de tal manera que el apóstol puede llevar esa tristeza. Como dice en el verso 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Sí, podemos llevar tristezas con el bálsamo del gozo del Señor. Dios sabe por qué tenemos que llevarlas. Si eso me va a mantener, vuelvo a repetirlo, hermanos, humilde, sumiso, y si eso va a permitir un servicio fructífero, bendita tristeza. Si me va a mantener mi viejo hombre en la raya, se puede llevar tristeza. Pero hay tristezas que el Señor sabe que jamás podremos llevarlas. Y Él sabía que la muerte de Epafrodito, ante los ojos del apóstol, no sería posible llevarla. Por lo tanto, la misericordia del Señor actuó. Seguramente Él oró, como nosotros oramos por nuestros hermanos enfermos. Seguramente todos los que hemos sido sanados, o los que han sido sanados, es porque el Señor sabe que hay tristezas que hubiesen sido difíciles de llevar. Finalmente Él se glorifica en todo esto. Seguramente en medio de esa tristeza también había un canto de alabanza, de gratitud al Señor, por parte del apóstol, y por qué no decirlo de Timoteo, al obrar un milagro tan grande en el corazón, en la vida, en el cuerpo, en la salud de Epafrodito. Y también va a haber gozo también, y va a haber muchas acciones de gracias a Dios de parte de los filipenses cuando sepan ya, no solamente de noticias, de oídas, que nuestro amado Epafrodito se sanó, sino que le verán físicamente, le podrán abrazar realmente y dar mucha alabanza y gloria para Dios. Dios siempre se glorificará en la enfermedad o en la salud. Están en sus manos como nuestras vidas. A Él sea la gloria para siempre. Que el Señor bendiga su palabra. Gozo tenemos por Cristo Jesús, felicidad mediante su cruz. Puras delicias andando en la luz, y gozaremos de gloria sin par. Gloria sin par con el Señor, gloria sin par por su favor. Vamos muy pronto al célico hogar, do gozaremos de gloria sin par. Gracia gozamos y santo favor, misericordia de nuestro Señor. Paz disfrutamos por su grande amor, y gozaremos de gloria sin par. Gloria sin par con el Señor, gloria sin par por su favor. Vamos muy pronto al célico hogar, do gozaremos de gloria sin par. Gloria será nuestro Salvador ver,
gloria con Él siempre permanecer. Gloria eterna y constante placer, si gozaremos de gloria sin par. Gloria sin par por el Señor, gloria sin par por su favor. Vamos muy pronto al célico hogar, do gozaremos de gloria sin par.